Bueno, tiene la palabra Java para abrir el fuego. Nunca mejor dicho, que no he vuelto a la guerra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan por aquí y en streaming. Agradecer la invitación al equipo organizador. Es siempre un placer volver a casa, aunque no se aprecie mucho durante el proceso, después se le coge cariño a volver. Bien, como comentaba el profesor José Elías Esteve, formo parte de la representación del Frente Polisario para Europa y la Unión Europea y básicamente formo parte del equipo encargado de liderar el proceso jurídico ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Por contextualizar un poco, después de la finalización de ese documental han pasado muchas cosas. Así, para cerrar el capítulo, este documental fue cerrado en junio o julio de 2020, si no recuerdo mal. Después, el 13 de noviembre de 2020, el Frente Polisario dio por concluido el alto al fuego porque, como consecuencia de una protesta pacífica de un grupo de población civil saharaui en la brecha del Guerguerat, al sur del territorio, Marruecos atacó a los civiles para dispersar la protesta y el Frente Polisario, a través de su secretario general, Brahim Ghali, había advertido en reiteradas ocasiones a Naciones Unidas que cualquier ataque a la población civil iba a ser entendido como una declaración de guerra. Y en efecto, desde el pasado 13 de noviembre de 2020 se volvió a retomar la guerra que finalizó en el 91, entre otras cosas con la creación de la MINURSO, una misión cuyo objetivo principal era la celebración de un referéndum de autodeterminación. A día de hoy, os hago el spoiler, no se ha producido. Entonces, como consecuencia de las manifestaciones, han pasado muchas cosas, pero por abarcar algunos puntos y que sepáis el final de cómo continuaría la peli, ¿no? Sultana Haya, que es la activista que sale al inicio del vídeo, que perdió un ojo como consecuencia de su participación en una manifestación, pues lleva desde el 17 de noviembre de 2020 en arresto domiciliario porque no se le permite salir de su casa como reprimenda por su activismo, especialmente después de la ruptura del alto al fuego. Después vino una época de un periodo de más represión, si cabía, en las zonas ocupadas por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes, y no se le permite salir de su casa. Desde esa fecha ha sufrido todo tipo de violaciones de derechos humanos, tanto ella como su madre y su hermana. Actualmente se encuentran unas activistas norteamericanas en su casa acompañándola, pero a ella no se le permite salir. Fue finalista al Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Finalmente, los criterios políticos, y lo viví en primera persona, primaron que la candidatura ganadora fuera otra, pero bueno, el reconocimiento estaba ahí. Y después, y ya le pasó el turno de palabra, el 29 de septiembre de 2021, el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó 2 sentencias históricas para el pueblo saharaui, porque el tribunal anulaba los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos
por incluir el territorio del Sáhara Occidental, contraviniendo todo lo que había dictado anteriormente. Fueron muy importantes porque si bien no eran más que la base o la continuación de lo que ya se había dicho en 2016 y 2018, son importantes, y lo recalco, hay más elementos, pero desde la posición que me toca, porque supusieron un reconocimiento al Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui, cosa que las Naciones Unidas habían hecho en numerosas ocasiones a través de sus resoluciones, pero especialmente a la hora de litigar. Esto era un aspecto que era una obsesión para el equipo y finalmente así lo reconoció el tribunal, que consideró que no solo el Frente Polisario podía representar al pueblo saharaui en el seno del proceso de paz o de arreglo de Naciones Unidas, sino que también se le debía reconocer esa capacidad ante las instancias europeas para hacer, porque estaba haciendo valer los derechos del pueblo saharaui. Esto sienta una base muy importante y nos abre un abanico de posibilidades muy grande para continuar trabajando. Hay otros aspectos importantes, pero ya Juan, para hacer otro spoiler, no se acabó ahí y el finales o mediados de diciembre se anunció y se votó el recurso. Era un escenario que contemplábamos porque las audiencias que tuvieron lugar en marzo fueron muy gráficas y yo creo que se produjeron todos esos momentos que, si habéis estudiado Derecho, en algún momento los profesores de procesal os han dicho: esto no se hace en un tribunal. Pues los abogados de la comisión y del consejo, por la manera que tuvieron de actuar, viejos conocidos tuyos, lo hicieron. Bien, en las audiencias de manera abierta se dirigieron al tribunal tanto los abogados de la Comisión Europea como del Consejo, advirtiendo de que iban a recurrir en caso de que fallasen por la anulación de los acuerdos, y así fue. En finales, si no recuerdo mal, el 30 de marzo pusieron los recursos y estamos a la espera calculamos que finales de 2022, principios de 2023, tendrán lugar las audiencias ante la instancia superior del Tribunal de la Unión. Hay muchas cosas, pero ya que vayan surgiendo después, ¿no? Sí, no sé si queréis preguntar directamente. Yo sí me gustaría por lo menos aclarar, en la película aparece el Galia y Brahim Dahan, que son dos activistas saharauis que estuvieron desaparecidos 4 años. Brahim explica, actualmente tiene un castellano todavía bastante mejor, pero explica, igual no se entiende muy bien, porque él dice lo mal que se siente por abandonar la lucha. Evidentemente no lo ha abandonado, pero cuando estuvo desaparecido pasó una tuberculosis, estuvo 40 días en coma, no le trataron y como consecuencia de aquello pues tenía unos problemas físicos que le dijeron: no sigas en el Ayun porque te vas a quedar en una manifestación. Se tuvo que venir a vivir a Oviedo y bueno, y él pues eso, vive eso con la sensación de que ha dejado a toda su gente allí y él está en el Ayun, bueno, en Oviedo, pues sobreviviendo simplemente, ¿no? Digo, para explicar un poco, ¿no? El Galia estuvo también desaparecida con Brahim durante esos 4 años, luego estuvieron otros 4 años en la cárcel. Yo a Brahim le conocí en la situación más surrealista del mundo, porque fuimos como observadores internacionales a un juicio en el que entraron en la sala, y según entraron en la sala, los supuestos abogados marroquíes con sus togas
se lanzaron encima y les dieron una manta de palos, porque ellos entraban siempre entran en las salas de juicios con este gesto diciendo dos pueblos, dos estados, viva la lucha del pueblo saharaui, que no es ningún insulto para nadie. Pues les dieron una manta de palos delante de los jueces sonreían y nosotros que íbamos de observadores internacionales dijimos, ¿a qué hemos venido aquí? ¿Qué vamos a observar? Esto ya no es hablar de los derechos de los procesados, esto es un linchamiento público delante de los jueces. Es decir, todos los procedimientos judiciales ante los tribunales marroquíes son un auténtico teatro infame. Yo he tenido la suerte de participar sobre todo en los procedimientos que se desarrollaron contra los supuestos organizadores de los campamentos de Indizic. No sé si conocéis, Noam Chomsky dice que fue la primera movilización de la primavera árabe, en la que más de 30.000 saharauis organizaron campamentos a 10 kilómetros de Laayoune, de la capital del Sáhara Occidental. Estos números reconocidos por el ministro del Interior marroquí, que además hablaba de que era una movilización ejemplar por su organización, por su carácter pacífico. Lo que reclamaban, decidieron desde el principio, solo vamos a reclamar derechos sociales y económicos, porque si hablamos de derechos políticos y hablamos de autodeterminación, el ejército va a entrar como finalmente entró. Llegaron a un acuerdo con una comisión del gobierno que se desplazó a los campamentos, al campamento este de Indicip, con promesas de crear puestos de trabajo y viviendas, porque los saharauis viven en su propia tierra guetizados, no tienen acceso al trabajo. Esa explotación de recursos naturales se lleva a cabo por parte de colonos marroquíes, porque los saharauis no pueden acceder a su puesto de trabajo, y de ahí esa movilización, ¿no? El ejército finalmente, después de llegar a un acuerdo el gobierno, al día siguiente entró de una forma salvaje, levantó el campamento a base de violencia. Y estos procedimientos a los que me refería son procedimientos contra los 24 saharauis supuestos organizadores de este campamento. Realmente algunos de ellos habían participado en la organización del campamento, pero a lo que se les acusaba era de haber asesinado a soldados marroquíes durante el momento en el que intervino en el campamento. Los procedimientos fueron... La verdad es que para quienes tuvimos la suerte, digo la suerte de ver aquello, porque fue un juicio contra el pueblo saharaui. Y los saharauis decían, yo no me voy a defender. El juez dijo, no, usted responda a la acusación que hay contra usted. Y no voy a contestar porque ustedes saben perfectamente que yo soy inocente. Todo esto es un montaje. Yo jamás he utilizado la violencia. Y esto es un juicio contra mi pueblo. Mi único delito es defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y bueno, y la verdad es que fueron días en los que en algún momento llegó a haber un enfrentamiento abierto entre la defensa saharaui y también conviene decirlo, de los cuatro abogados saharauis que llevan la defensa de todos los activistas de derechos humanos de los territorios ocupados, 3 estuvieron desaparecidos 16 años, que se dice pronto, ¿no? Uno de ellos desapareció con su familia y durante unos meses posteriores al secuestro, oyó cómo torturaban en la sala de Alo a su madre. ¿Qué ser humano es capaz de soportar eso, no? Y yo les digo, vosotros no sois humanos. No tienen ni esto de odio, ni quieren venganza. Y lo único que quiero es que se vayan una vez y nos dejen en nuestro país, ¿no? Bueno, pues los abogados saharauis llegó un momento que se plantaron y dijeron, los saharauis van a hablar de las torturas. Y si no os dejan hablar de las torturas, no tenéis el teatro que queréis montar. Y después se retiró del tribunal y después de un tiempo dijeron, pues que hablen. Y os contaron con pelos y señales las torturas. Y era una cosa tan obvia que se habían producido que en algunos momentos del juicio había situaciones que parecían de verdad de una película de una comedia del realismo italiano, porque por ejemplo en un momento dado uno de los saharauis dijo, a mí me torturaron en esta sala, y el fiscal dijo, no, en esta no, sería la de la, porque les torturaron en el propio tribunal militar, ¿no? Entonces las condenas fueron entre 20 años y cadena perpetua, llevan más de 10 años pudriéndose a las cárceles marroquíes en unas condiciones lamentables. Yo siempre por eso cuando hablamos de esto siempre me acuerdo de ellos porque la verdad es que lo que están viviendo es una auténtica pesadilla, ellos y todos sus familiares. Eso es una parte de la historia, ¿no? La otra es la de, yo creo que el pueblo saharaui está luchando en varios frentes en la guerra, porque hay una guerra, aunque Marruecos la encubra, la resistencia a los territorios ocupados. Solo contar una anécdota de una de las veces que estaba en el Laayoune con Brahim y nos para la policía y dice, tranquilo, porque vamos a tener problemas, pero tú tranquilo que no pasa nada. Y dije, ya está, vamos a acabar en un calabozo luego seguro.
porque Brahim nada más es dar más tomar, ¿no? Entonces se baja, le paran el control y dice documentación. Dice, no te voy a dar la documentación. Sabes perfectamente quién soy, sabes quién es este señor que me acompaña. Los señores que vienen en el coche de atrás son tus compañeros de la policía que no nos han dejado ni un minuto solos, así que quítate y déjame pasar. Empieza a subir el tono, sale el jefe de la gendarmería y ¿qué pasa? Y la gente ya pegando gritos y digo, pues ahora nos vamos a pasar la noche en el calabozo y ya está, ¿no? Y entonces lo que luego me lo cuenta él, claro, están hablando en árabe, ¿no? Y me dice, no, yo les he dicho, este es mi país, vosotros sois colonos, no soy nadie, entonces quítate y déjame seguir, este es mi país, no tiene ningún sentido. Y al final el jefe de la policía hace así, como diciendo, mira, déjale pasar, que esto no se acaba nunca, ¿no? Y esa resistencia es diaria, diaria. Entonces, cuando ves esa resistencia es cuando dices, esto va a tener solución algún día, porque los saharauis no se van a bajar nunca del burro, o del camello en este caso. Pero son gente que llevan a cabo, por una parte, la guerra, por otra parte, la resistencia a los territorios ocupados, y por otra parte, un elemento fundamental que, como yo me dedico al derecho internacional, es lo que siempre he defendido, es utilizar el derecho internacional. Los que nos dedicamos al derecho internacional somos conscientes de las limitaciones que tiene y por eso hay que acudir a las vías del derecho internacional que tienen algún parecido con el Estado de Derecho. Y dentro de la Unión Europea pues hay división de poderes y el Poder Ejecutivo no tiene la capacidad de decidir por los tribunales, sí de influir. Eso es indudable porque algunas de las sentencias del Tribunal de Justicia Europea han rozado el ridículo jurídico. Han utilizado unos argumentos que no hay por dónde cogerlos, simplemente para proteger la situación de... Porque, bueno, yo recuerdo también en en una vista oral en la que la intervención del representante de Francia se dirigió al pleno del Tribunal de Justicia, 15 jueces en una sala muy solemne y muy, en fin, que impone, con el dedo así diciéndoles tengan en cuenta las graves consecuencias que se derivaría para las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos de una confirmación de la sentencia. Era una amenaza no velada, es decir, cuidadín con lo que hacéis, ¿no? Y el tribunal reculó, desgraciadamente. En estos momentos la sentencia que tenemos es algo que era impensable. Era impensable cuando se iniciaron los procedimientos porque ni en los mejores años no podemos... Es muy básico en derecho internacional, no ha dicho nada nuevo, pero ha dicho no se pueden concluir acuerdos internacionales que afecten a los recursos naturales del pueblo saharaui, del Sáhara Occidental, sin el consentimiento del pueblo saharaui, que tiene que ser manifestado a través del Frente Polisario. Esto es impresionante, ¿no? Es decir, ¿verdad? Es algo que no pensamos que sería... yo no daba, o sea, de todos los escenarios posibles, yo creo que nunca me hubiese situado afortunadamente el resto del equipo no era tan pesimista como yo, ¿no? Pero yo no esperaba la incidencia sobre el consentimiento y mucho menos la centralidad en la que sitúa al Frente Polisario. Yo creo que era algo impensable. Lo que pasa es que seguramente en los procedimientos han sido los propios recursos presentados por el Consejo los que han llevado al tribunal a decir lo que ha dicho. Casi no le han dejado otra opción, porque se ha cuestionado por parte de España también que el Frente Polisario sea el único representante del pueblo saharaui, que tenga capacidad para representar al pueblo saharaui, que sea un movimiento de liberación nacional. El tribunal no ha dicho que sea un movimiento de liberación nacional. El abogado general llegó a decir que reunía las características de los movimientos de liberación nacional y no se atrevió a dar otro paso, ¿no? La representación española, Francia, que intervenía para defender la legalidad de esos acuerdos, decía que en todo caso se planteaba incluso si España sigue siendo o no la potencia administradora. Y el abogado general dice, no estoy convencido de que no lo sea. No se atreve a decir lo que lo es. Evidentemente España sigue siendo la potencia administradora del territorio, ¿no? La obligación de la potencia administradora es proteger y defender los derechos de la población del territorio que está administrando. España está haciendo justo lo contrario, se pone enfrente para defender la violación de los derechos del pueblo a que supuestamente o que jurídicamente debería defender, ¿no? El tribunal hizo una interpretación en algunos momentos realmente torticera del derecho internacional. O sea, si los que hayáis estudiado derecho os hablarán el convenio de Viena sobre el derecho a los tratados. El tribunal decía, de acuerdo con el convenio de Viena sobre el derecho a los tratados, un acuerdo es aplicable en el territorio a las partes contratantes. Como el punto de partida es que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos ni de la Unión Europea, es un tercero, por lo tanto no son aplicables en el territorio de una parte que no participa en estos acuerdos.
Y en una de sus primeras sentencias dijo, bueno, la sentencia de 2018 dijo, por lo tanto, no se aplica en el Sáhara Occidental y no se aplica. Como si aplicable y aplicarse fuera lo mismo, ¿no? Se están aplicando. O sea, el tribunal, yo sé que algunos colegas míos llevan las manos a la cabeza cuando lo digo, pero es que los jueces del tribunal prevaricaron claramente. O sea, estaban dictando una sentencia injusta a sabiendas, pues porque todas las partes en el procedimiento reconocieron que se están aplicando en el Sáhara Occidental. Uno de los jueces le preguntó al representante del Consejo y dice, pero vamos a ver, ¿no es cierto que hay técnicos de la Unión Europea que están comprobando si los productos que vienen de Marruecos a la Unión Europea reúnen las condiciones exigidas por el derecho de la Unión Europea? Y el del Consejo decía, sí. ¿Y qué hacen en el Sáhara Occidental? Y levantó así las manos. Y ese es el problema, ¿no? Otro de los jueces le preguntó a uno de los jueces, al representante de España, y dice, ¿no es cierto que la Audiencia Nacional Española ha dicho ya en varias ocasiones que España es la potencia administradora? ¿Y cuál es la posición del gobierno? Y la respuesta fue, España respeta las decisiones de sus tribunales. Es no decir nada, es el lenguaje vacío tradicional de los políticos españoles, ¿no? En relación con el Sáhara Occidental. Finalmente, lo que cambió fue que en la sentencia de 2018 dijo, a partir de ahora, otra cosa que no puede hacer un tribunal, porque a partir de ahora. Dijo, a partir de ahora los acuerdos solo serán válidos si cuentan con el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. ¿Por qué a partir de ahora? Porque esto me evita que el Frente Polisario venga a reclamar indemnizaciones por los 40 años de explotación ilegal de los recursos naturales. No lo ha cerrado, pero eso lo dice el tribunal, ¿no? Pero ya dice a partir de ahora. ¿Qué hace la comisión? Dice, bueno, ha dicho el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Entonces envía a una comisión de expertos, no sé exactamente qué expertos, a los territorios ocupados, que se entrevistan con las asociaciones civiles del territorio, que son asociaciones de colonos marroquíes, y les preguntan qué les parece que se apliquen los acuerdos en el Sáhara Occidental. ¿Qué van a decir? Son los que están trabajando en la explotación de los recursos del Sáhara Occidental. Y entonces dicen, por supuesto, todas que sí, ¿no? Y en el informe de la comisión dice, tenemos el visto bueno de todas las asociaciones del territorio, solamente uno ha dicho que no, el Frente Polisario, como si fuera uno que pasaba por ahí. No, pero es que el Frente Polisario es el que representa a los pueblos saharauis. Y afortunadamente esta nueva sentencia, el tribunal lo que dice es que ese no es el consentimiento del pueblo saharaui, que esas asociaciones no representan la voluntad del pueblo saharaui, ni el consentimiento del pueblo saharaui, y que quien tiene que hacerlo es el Frente Polisario. Y también, dicho sea de paso, la opinión de estas personas no solamente no representa al pueblo saharaui, sino que además es ilegal, porque los colonos se encuentran en los territorios ocupados en violación de los convenios de Ginebra. Se comenta un poco ahí en el documental, pero los convenios de Ginebra prohíben expresamente el traslado de población del territorio del Estado ocupante al territorio ocupado. Y esos son los colonos los que están pretendiendo ser la voluntad o representar el consentimiento del pueblo saharaui. Nada, que respecto a las reuniones que tuvo la comisión de expertos en un momento de las audiencias que tuvieron lugar en marzo de 2021, el abogado del Frente Polisario, Gilles Devers, estaba realizando su exposición oral y se dirigió al tribunal enseñando las fotos de los encuentros que habían tenido, y eran muy gráficas, con la bandera de Marruecos, la foto del rey presidiendo todas las reuniones y bueno, fue comisión de expertos, ¿no? Pero de este punto yo creo que también es muy importante que dé un paso más la sentencia, despegando el tema de los beneficios, porque antes se justificaba de, bueno, no está bien, pero si existen beneficios para la población local, para la población autóctona. En las sentencias de 2021 ya queda muy claro que lo importante no son los beneficios, sino que es el consentimiento. Entonces, esto supone un pasito más para todo este proceso de greenwashing de las empresas, de la marroquinización de los productos que hemos visto en el documental, de toda la serie de políticas que se llevan a cabo para intentar sostener la ocupación, porque creo que ha llegado el momento en el que tenemos suficiente base para poder decirlo, y es que sin la explotación de los recursos naturales en el Sáhara Occidental, la ocupación no sería una realidad. Creo que ya definitivamente tenemos
los elementos. Entonces, dentro de todas esas políticas que contribuyen o que son la base fundamental de la ocupación, para todo eso, ¿no? Estamos un poquito más cerca. Sí, yo creo que es importante, bueno, interrumpirnos cuando queráis. Yo siempre digo que a mí cuando me da la palabra no la suelto. Cuidado, no puede dar aquí la cosa a la noche. No, yo creo que hay una cosa importante. Fíjate, todo esto deriva de Hans Corell. Hans Corell era el asesor jurídico de Naciones Unidas, y en el año 2002 le encargaron un informe para que dijera si eran legales o no unos acuerdos a los que había llegado Marruecos con empresas petrolíferas para explorar y, en su caso, explotar los recursos naturales que se podían encontrar en la plataforma continental del Sáhara Occidental. Entonces, este señor se inventó, es un informe que fue elogiado y ha sido elogiado durante mucho tiempo, mucha gente, incluido los saharauis, que a mí siempre me ha parecido un informe penoso, porque introdujo un elemento que por fin ha despejado de lo que estabas comentando tú. Porque este señor dice, los acuerdos, bueno, existe una opinión juris, que se inventa él, en virtud de la cual, cuando una potencia administradora, acabas de decir que Marruecos no es la potencia administradora, entonces, ¿qué nos estás contando? Primero dice, Marruecos no es la potencia administradora, España no tenía la capacidad de ceder la condición de potencia administradora a Marruecos. Por lo tanto, si dices que no es la potencia administradora, ¿por qué me hablas de una opinión juris que te inventas y además en relación con la potencia administradora cuando Marruecos no lo es? Y dice, en virtud de la cual, cuando la potencia administradora llega a unos acuerdos para explotar los recursos naturales que benefician a la población, son válidos. Entonces, introduce, dice, con el consentimiento o en beneficio de la población. Y este es el argumento al que se ha agarrado siempre la Unión Europea, ¿no? En el que estamos beneficiando a la población. Sí, estáis beneficiando a la población colona, no a la población saharaui. ¿Qué dice el tribunal? Dice, es indiferente si es en beneficio o en perjuicio de la población. El requisito es el consentimiento. Y esto es fundamental, porque esto ha cambiado totalmente. Se ha cargado el informe de Hans Corell, que fue tan alabado. Yo recuerdo en 2008, en un congreso en Sudáfrica, al que fue Hans Corell, y dijo, oiga, pero ¿cómo es posible? ¿De dónde salió ese informe? ¿De dónde salió ese criterio del beneficio de la población? Y dijo, bueno, vino a decir, esto es un acuerdo político, nosotros teníamos un equipo de juristas, pero nos aconsejaron que introdujéramos este elemento para que no fuera demasiado contundente. Y el derecho internacional es así. Los tribunales internacionales siempre dan, aunque sea unas migajas a la otra parte. Y esto es así. Ejercen una función cuasi diplomática que no les corresponde. Los jueces tienen que aplicar el derecho. Y punto. Entonces, bueno, pues también sabemos los jueces cómo se nombran, quiénes los proponen y, bueno, pero que sabemos también que son independientes. Ahora hay que creer que son independientes. Yo creo que el Tribunal General ha dejado la sentencia lo más cerrada posible para que no pueda meter el diente el Tribunal de Justicia Europea, porque evidentemente durante estos meses tiene una presión brutal por parte de, y más después de la famosa carta del presidente español, para que eche marcha atrás. Y bueno, hay algún pájaro de mal agüero, cuyo nombre no voy a decir, también colega de Derecho Internacional, que dice que el tribunal puede volver atrás y decir que el Frente Polisario no tiene legitimación activa para determinar a los tribunales de Justicia Europea. Por eso esperamos con los dedos cruzados a que llegue esta sentencia y que la confirme, porque si la confirma, esta carta de Sánchez se va a la papelera. Está en la papelera realmente, porque es una carta que no tiene ninguna consecuencia jurídica, ¿no? Los canarios están muy preocupados, dicen, ¿ahora qué va a pasar? Y no va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? España, desde los tiempos de la colonización, no ha delimitado las aguas jurisdiccionales con Marruecos porque hay un límite que son las aguas del Sáhara Occidental. Marruecos se niega a negociar si no se reconoce que esas aguas son marroquíes. Y España no puede cumplir un tratado internacional incluyendo las aguas del Sáhara Occidental porque estaría violando el derecho internacional. Sería una norma de derecho imperativo, luego sería un tratado nulo y además incurriría en responsabilidad internacional. Una vez más, pero en este caso ya hay vías jurídicas para exigir la responsabilidad de España. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy bueno, porque a pesar de todo lo que se dice, ay, ahora estamos en el peor momento, fíjate lo que está pasando. No, durante 20 años no hemos sabido nada de la lucha del pueblo saharaui. Ahora está todos los días en la prensa, pues este es el momento que hay que aprovechar para hacer todo el ruido posible. Y si la sentencia se confirma, ese momento... ¿Y si no? Pero como sí. No sé qué opináis o qué os parece. ¿Conocíais el tema del Sáhara Occidental? ¿Conocíais? ¿Y qué opinión tenéis? Yo creo que es importante
insistir en una cosa, el lamentable papel que desempeña España en todo esto. Lamentable de principio a fin. Se dice que ha habido un giro en la política española, no ha habido un giro. España lleva 40 años apoyando la ocupación, con presidentes como Felipe González, y os recomiendo que veáis en YouTube una imagen, es una imagen para ver, una fotografía en la que está Felipe González con el puño en alto cuando lo ponía en alto. Ahora ya no sé si se lo hace con la mano cerrada o con la mano abierta. Y junto a él está Buhari, que fue el embajador del Polisario de Naciones Unidas durante muchísimos años, hasta que falleció, en el que dice: prometo ante la historia que el Partido Socialista estará con vosotros hasta la victoria final, porque tenéis la razón, porque el derecho está de vuestro lado, porque no vamos a permitir que un Estado dictatorial, bla, 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 bla. Luego, si veis otros trozos de las intervenciones de Felipe González, fue quien patrocinó la candidatura de Marruecos a los mundiales de fútbol. Fue quien impidió, cuando Chile estaba a punto de reconocer a la República Saharaui, que no lo hiciera, impidió que lo hiciera. Hay un vídeo muy curioso en unas jornadas en Sabadell en la que le dicen por qué España está apoyando las actividades económicas de explotación de recursos naturales en el Sáhara Occidental. Dice: actividad económica en el Sáhara Occidental, ¿qué actividad si no hay nada? Esa desfachatez. Luego le ha seguido Rodríguez Zapatero, que estuvo hasta en 2 ocasiones ya en Dakhla, ciudad ocupada del Sáhara Occidental, participando en 2 congresos de derechos humanos organizados por Marruecos, cual es un escándalo porque es un expresidente español y además estos días ha aparecido jactándose de no, si yo ya en 2007 yo defendía la autonomía. No, si ya lo sabemos. El problema es que nunca lo has dicho expresamente hasta ahora, ¿no? Pero no ha habido un cambio de política. Afortunadamente esto no va a ocurrir porque si España desde entonces tiene pendiente la delimitación de las aguas jurisdiccionales con Marruecos, es por el problema del Sáhara y la va a seguir teniendo. No se va a sentar a negociar un acuerdo. Cuando me preguntan los canarios, podéis estar tranquilos que esto no va a ocurrir. Y si ocurre, ojalá ocurra, porque entonces es cuando tenemos otra vía jurídica para ir a por ellos, a por nosotros mismos, que somos nosotros, España. Es verdad, claro, yo cuando participas en esta jornada muchas veces vienen marroquíes a boicotear el acto, ¿no? Y yo suelo empezar diciendo: el enemigo del pueblo saharaui no es el pueblo marroquí, que es un pueblo hermano, es el gobierno marroquí, que es el mismo enemigo que tiene el pueblo marroquí. Porque y a veces también en jornadas en las que hay estudiantes marroquíes y dicen: no te sientas atacado. Yo me avergüenzo de lo que hace mi gobierno. Yo me siento español y me da mucha vergüenza lo que hace mi gobierno. Pero cuando se ataca a España por lo que está haciendo, yo me apunto a criticarlo. Es verdad, o sea, ese nacionalismo mal entendido no, o sea, ataca a mi país, no a tu país, no. Se está atacando la política que está llevando adelante tu gobierno, que es infumable. Y lo mismo la española que la marroquí. Y conste que yo soy vasco, pero me siento más español que nadie. Me importa un pepino esto de las naciones, sinceramente. La saharaui es otra cosa. No, quiero decir, porque ellos están luchando por tener un Estado, ¿no? Y tener el derecho a vivir tranquilamente en su tierra. Sí. Hola. Gracias, muy interesante todo lo que vais contando esta mañana. También he tenido la posibilidad de oírte y la verdad es un gusto. Quería preguntar a Escama, pero bueno, a los dos, en todo caso, ¿cuál ha sido el papel de la mujer en el pueblo saharaui? Me parece que ha tenido una relevancia importante, ¿no? Me gustaría que nos contaras algo a ese respecto. Así, sencillito, va a empezar. A ver, es una respuesta compleja, pero me alegra que la haga así, pues es otro melón para abrir. La mujer saharaui, y esta primera frase va a sonar muy a cliché, pero es la realidad, por razones obvias, jugó un papel muy importante desde los inicios del movimiento y de la lucha por la independencia. Razones obvias fue que los hombres estaban en el frente del 75 al 91, que duró la Primera Guerra, y las mujeres saharauis fueron las encargadas de construir los campamentos de la absoluta nada. Durante la Primera Guerra, los saharauis se exiliaron en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf, provincia de Argelia, en medio de la absoluta nada. Habéis visto algunas imágenes en el documental. Y fueron ocupando los
todos los cargos de la administración. Bien, a partir del 91 la cosa cambia, los hombres vuelven. A día de hoy, las esferas de participación de la mujer son muy amplias, pero se produce un fenómeno. Son muy altas porque la mujer ya ocupaba esos espacios, no ha tenido que empezar a ocuparlos, pero se ha producido un fenómeno, especialmente en los últimos 10-15 años, y es que cuanto mayor son los puestos de responsabilidad o más lejanos son a los campamentos, por ejemplo, me refiero al cuerpo diplomático, no lo hemos explicado, pero el Frente Polisario es el Frente de Liberación Nacional Saharaui, Frente Popular para la Liberación de Segui el Hamra y Río de Oro, que son las dos provincias que formaban el Sáhara Occidental, y la RAST es la República Árabe Saharaui Democrática. El Polisario se funda el 10 de mayo del 73 y el 27 de febrero del 76 se proclama, coincidiendo con la salida del último soldado español del territorio, se proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Esta distinción la hago porque en aquellos países, alrededor de unos 83 actualmente, si no recuerdo mal, reconocen a la RAST. El resto que no reconocen a la RAST, hay representaciones o delegaciones del Frente Polisario en la mayoría de los países europeos y en aquellos países que por unas razones u otras el Polisario ha considerado oportuno a lo largo de estos años abrir representaciones, entre las que hay muchas funciones. Bien, cuanto más alejado está de los campamentos el puesto de responsabilidad, menos visibilidad de la mujer tenemos. Y eso es así. Para hacerse una idea, a nivel Europa hay 14, sin contar la central de Bruselas, hay 14 representaciones del Frente Polisario. 4. Si incluimos Ginebra, pero no, era por no incluir Ginebra, pero Finlandia, Italia, Ginebra, ¿no? Finlandia, Italia, Ginebra. Bueno, el caso es que de 14 representaciones, solo o 3 o 4 están, y Alemania, puestos de responsabilidades siempre han ocupado y ocupan. De hecho, la representante en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos y todas las organizaciones es una mujer, pero, y aquí viene la parte de reflexión y de autocrítica, aunque en un inicio tenían todo a favor para haber ocupado todos los espacios, porque de hecho fue así, con el paso del tiempo, la representatividad se ha reducido de manera considerable. Se explica por muchos factores que no voy a utilizar para justificar el hecho. Pero hay que trabajar en ello desde la propia organización y hacer autocrítica. El Polisario se renueva por congresos, desde hace un par de congresos, ¿no? Se estableció una cuota, se están intentando llevar a cabo iniciativas, pero la realidad es que estábamos mucho mejor en cuanto a representatividad en el 80 o en el 90 que ahora. Y aquí viene mi opinión personal, yo propia, sin ser miembro de nada, para mí es más responsabilidad de las mujeres que de los hombres. Porque la sociedad saharaui siempre ha sido una sociedad que ha dado muchísima importancia a los estudios. La tasa de alfabetización es de las más altas de toda África, según la Unión Africana. La sociedad saharaui, hablo de mi generación, de los nacidos
en el exilio, tanto en la diáspora europea como países como en Cuba, Libia, Argelia, los índices de población con estudios superiores es muy, muy alto, teniendo en cuenta las circunstancias del Estado saharaui, que no deja de ser un Estado en el exilio. Nos ha faltado valentía, nos ha faltado... No digo que sea fácil, y hablo desde la experiencia porque me enfrento a ello todos los días. Pero no hemos sabido discernir qué es sociedad y qué es política. Empezamos a hacerlo ahora, pero es una carrera que no debe de... Siempre ha sido entendido que, bueno, sí, primero la independencia, anteponemos todo a la lucha por la independencia y ya después ya vendrá lo otro, ¿no? O sea, todo puede ir de la mano de la lucha por la independencia y no tenemos que dejar atrás otras luchas como el feminismo por la independencia. No es incompatible una cosa con la otra. Y podemos, o sea, si estamos, como comentaba Juan, luchando en tres frentes distintos, también podemos hacerlo como sociedad y como contexto político. Como proyecto político también cabe el hacernos todo ese tipo de preguntas y el emprender acciones para ello. Y para eso el Polisario debe hacer una gran autocrítica. Y la hace. Y yo creo que también es bueno recordar que en los territorios ocupados las mujeres son primera fila de combate. O sea, en las manifestaciones son las primeras que están, las que reciben, hablando mal, las primeras. Eso. Y eso es algo impresionante, ¿eh? O sea, hay que verlo porque ahí ya no es una cuestión de opción. A nadie le gusta ir a una manifestación a que le quieran, ¿no? Son las primeras. Sí, eso nos da para abrir otro debate de cómo las mujeres, desde el inicio de la resistencia en los territorios ocupados, porque afortunadamente ya es muy complejo al final del conflicto porque son distintos escenarios en los que se ha desarrollado, pero al final en los territorios ocupados siempre han sido las mujeres objeto de crímenes, o sea, de represión. Sí, por lo físico y por lo palpable, pero también por lo simbólico desde el punto de vista social. Yo he coincidido en ocasiones con activistas como Ghalia Jimi, Aminata Haidar, en distintos eventos en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, y escucharlas es decir, bueno, yo de hecho a día de hoy no, si puedo evitarlo, nunca dejo que me pongan como activista en ningún cartel, porque una vez tuve una conversación con el Ghalia Jimi en casa de Moime en Ginebra y dije, no me pueden llamar a mí activista, o sea, no puedo. Y es algo que siempre que he podido evitar, lo he evitado porque considero que estamos a años luz. Y en algunas ocasiones nos han preguntado, ¿no? ¿Pero por qué lo haces? ¿O acaso tengo opción? ¿No? O sea, después de lo que he visto a mis hermanas de los territorios ocupados sufrir, ¿acaso tenemos opción de sentarnos y expresar con total libertad? Creo que no hay debate ahí. Sí, sí. Y lo mismo cuando en nuestro ámbito también, pues hay que no tienen ninguna lucha. O sea, lo que se convierten son los saharauis. Yo hago mi trabajo, tengo la suerte de dedicarlo a este tema en el que me he implicado personalmente, pero no es lucha. Y eso se estila mucho, ¿no? En el mundo de la cooperación, ¿no? Porque los que estamos en tantas luchas, ¿qué luchas? O sea, tú estás en tu casa tranquilamente, te vas a cenar y luego escribes 4 cosas, ¿no? O sea que en la medida, yo creo que cada uno, pues en la medida de lo que puede hacer dentro de su ámbito de trabajo, pues hace lo que parece bien o lo que pueda hacer, ¿no? A mí me gustaría, por cambiar un poco de tercio, no es que no me guste este tercio, pero por el tema de la carta de Sánchez, volver por lo menos sobre, porque no sé, quizás a algunos os falten los datos de cómo estamos aquí, ¿no? De dónde surge todo esto, ¿no? En esa carta se utilizan los términos que se utilizan en las resoluciones del Consejo de Seguridad, que ha ido poco a poco derivando en palabras huecas que no quieren decir nada, ¿no?
este discurso del Consejo de Seguridad, esta terminología que utiliza, viene de lo que se llama el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, nada más surrealista que llamar Grupo de Amigos del Sáhara Occidental a un grupo en el que están, son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero España sustituye a China. Es decir, están el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y España. Esos son los amigos del Sáhara Occidental, pues, en fin, con amigos así. Yo en su día le dije al secretario de Estado, teníais que cambiar el nombre del grupo y llamarle Grupo de Amigos del Conflicto del Sáhara Occidental. Porque a vosotros os gusta el conflicto, vosotros lo que hacéis es que no se acabe nunca, ¿no? Entonces, de ahí emanan los proyectos de resolución del Consejo de Seguridad, en el que dice que se apuesta por una solución justa y equitativa, que respete el derecho de determinación, mutuamente aceptable. Mutuamente aceptable. Marruecos ya ha dicho desde el año 2000 que no va a aceptar nunca el referéndum de autodeterminación. ¿De qué estás hablando? Mutuamente aceptable. Cuando se habla, esta carta de Sánchez habla de que la autonomía es una solución creíble, justa y duradera. No es creíble porque Marruecos está violando el derecho internacional desde hace 47 años. Porque Marruecos no respeta sus propios acuerdos, porque es que ya hay un acuerdo. Y no, hay que apoyar a las partes para que alcancen un acuerdo. Pero si ese acuerdo ya existe, del año 91, hay un acuerdo entre las partes firmado por Marruecos y el Frente Polisario, en virtud del cual se va a celebrar un referéndum de autodeterminación en el que se va a preguntar a la población, ¿desea usted que el Sáhara sea independiente o que se integre en Marruecos? Con un censo que ya ha sido confeccionado por la MINURSO. La MINURSO ha hecho su trabajo. Siempre se critica a Naciones Unidas que Naciones Unidas no hace nada. Bueno, Naciones Unidas cuando lo dejan trabajar lo hace. Y el trabajo de identificar a todos los miembros, a todas las personas que tienen que ser incluidas en el censo, ya está hecho. No hay ningún problema técnico para que se celebre el referéndum. El único problema es que no hay voluntad política y que Francia veta en el Consejo de Seguridad que el Consejo de Seguridad tome una resolución diciendo ya tenemos el censo, se creó la MINURSO para esto, se aprobó un plan de paz, fue aprobado por el Consejo de Seguridad y ahora el Consejo de Seguridad decide que se va a celebrar el referéndum y que va a imponer la solución, el resultado a las partes. Esto es lo que no ocurre, por eso estamos donde estamos. ¿Cómo va a ser creíble un Estado que está chantajeando continuamente a España? Lo de Ceuta en mayo fue una cosa que a algunos les hizo ver una realidad que, vamos, que es más vieja que la pana. O sea, Marruecos chantajea a España desde hace décadas con la inmigración, con el contrabando, con información en materia de cooperación terrorista y con Ceuta en Melilla. Y lo va a seguir haciendo siempre. O sea, nadie se cree que este acuerdo, si es que es un acuerdo, no sabe muy bien en qué consiste, va a acabar el problema. O sea, Marruecos va a volver con el tema de Ceuta y Melilla dentro de nada, porque es que es un tema, forma parte del ideario de Marruecos. Marruecos, ¿cómo va a renunciar a sus dos ciudades? O sea, va a volver con eso. Entonces, va a volver a utilizar la inmigración. Pero es que en mayo vimos cómo la policía marroquí abría las puertas. Pero es que es la policía marroquí la que organiza la inmigración. En el Sáhara Occidental y en Marruecos nadie se mueve sin que lo sepa la policía. Y no sé si, bueno, Francesco Bastagli, que fue enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, un gran defensor del derecho internacional y gran amigo por ello del pueblo saharaui, me contaba que en cierta ocasión, cuando él era el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, estaba en el Ayun redactando un informe y recibió una llamada en su móvil del ministro del Interior marroquí diciéndole: Francesco, no puedes poner eso en el informe. Y, ¿en qué informe? O sea, el que estás escribiendo. O sea, el ministro del Interior marroquí estaba leyendo, por ejemplo, de Pegasus, es una anécdota. Estaba leyendo en tiempo real lo que estaba escribiendo el enviado especial del secretario general. Es decir, nadie se mueve en el Sáhara Occidental sin que lo sepa la policía. Cuando estás ahí, los saharauis lo que hacen es sacar la batería del móvil. Porque es que te siguen, da igual las medidas que tomes, estás controlado siempre. ¿Cómo es posible que salgan las pateras a plena luz del día desde las playas del Sáhara Occidental? Si no es porque la policía marroquí dice, ahora. Está organizada por Marruecos. Entonces, ¿cómo va a ser una solución creíble? ¿Cómo va? Y ya se habla de, a partir de ahora vamos a tener unas relaciones transparentes. Cuando Tan está espiando a ti, al presidente del gobierno, a la ministra de Asuntos Exteriores, cuando lo de Gali lo sabían en tiempo real, lo llevaron teóricamente de una forma discreta y sabían siempre lo que estaba pasando porque estaban escuchando las conversaciones entre el presidente y la ministra, ¿no? Entonces, ni es creíble, ni es justa y no es duradera. No va a ser duradera porque mientras no haya justicia, no va a haber paz. Y esta es la realidad, ¿no? Ya me queda a gusto. Bueno, yo creo que ya has empezado a hablar sobre el tema, porque a mí lo que me interesaba, claro, llegado el momento del referéndum, pues no se viene, ¿no? Pero claro, el censo yo todavía tenía entendido
que el del 74 sigue siendo el más fiable, por lo menos en aquellos momentos, porque el censo actual, ¿de qué año data? ¿En base a qué criterios se han seguido? Y Marruecos no lo va a aceptar. El plan de paz preveía que la MINUSO tenía que confeccionar el censo para el referéndum, teniendo como base el censo de España de 1974. El proceso de identificación era muy sencillo, además. Sencillo. Es tan gráfico como una jaima en la que hay un representante del Frente Polisario, digamos, un jefe de tribu propuesto por el Polisario y otro propuesto por Marruecos, un representante de la ONU y otro representante de la Unión Africana. Entonces va pasando uno a uno. La sociedad saharaui en el censo español está dividida en 88 tribus. 85 tribus están asentadas en el Sáhara Occidental y 3 son tribus que están situadas en el sur de Marruecos, pero de la cual había algunos representantes en el territorio cuando España llevó a cabo el censo. Entonces, el proceso de identificación va entrando de uno en uno y dice usted a qué tribu pertenece, en qué parte del territorio vive, descríbanos el territorio, a quién conoce de esta tribu, qué costumbres tienen. Entonces era muy fácil saber quién era saharaui y quién no lo era, ¿no? El cálculo que hicieron los saharauis, el proceso de identificación duró 10 años, porque Marruecos sistemáticamente lo paralizaba, porque era evidente que iba directamente a terminar un censo que iba a acabar con la independencia del Sáhara Occidental. Entonces, el proceso de identificación, el cálculo que hizo el Polisario es si de los 75.000 que estaban inscritos en el censo español llegamos a los 100.000, no se nos ha colado mucho. Y el resultado fue que eran 82.000. La MINUSO ha hecho bien su trabajo. En ese momento se paralizó porque Marruecos entendía que el hecho de que un solo miembro de una tribu no establecida en el territorio, es decir, de Marruecos, fuera incluido en el censo, tenía que dar derecho a participar en el censo a todos los miembros de esa tribu, es lo que pretendía Marruecos. Con lo cual presentó 160.000 solicitudes de identificación. El Frente Polisario al principio se negó, pero luego, pensándolo bien, dijo, realmente esta es la segunda fase del proceso de identificación, tienen que presentar pruebas nuevas que vuelvan a pasar. Y efectivamente pasan. El resultado son 84.000. De esos 160.000, la MINUSO considera que 2.000 son saharauis. Y este es el momento en el que Marruecos se retira. O sea, el censo está actualizado. No cuesta unas semanas actualizarlo. No hay más que quitar a los que se han muerto e incluir a los que ya son mayores de edad. Y punto. Y eso, a pesar de que desde Naciones Unidas, desde los sucesivos secretarios generales de Naciones Unidas, se ha favorecido a Marruecos siempre descaradamente. O sea, Pérez del Cuéllar modificó algo insólito, modificó los acuerdos que habían alcanzado las partes para identificar, o sea, para ver qué personas podían ser incluidas en el censo. Lo modificó 15 días antes de dejar la Secretaría General, luego fichó por uno de los holdings de Marruecos. Boutros Ghali trató de evitar el proceso de identificación y llegó prácticamente a paralizar el trabajo de la MINUSO, devolvió los archivos de lo que habían llevado hasta ese momento a Nueva York y a Ginebra. Uno de los que participaron en aquel momento contaba que cuando llegó a Ginebra por parte de Naciones Unidas se quedó sorprendido porque habían desaparecido los archivos. Afortunadamente hay copias de todo y está todo a buen recaudo. Cuando llegó Kofi Annan no se le ocurrió otra cosa que... Bueno, lo que hizo Kofi Annan fue... Dijo, bueno, tenemos bloqueado el proceso de identificación. Tenemos una vía oficial y una vía oficiosa. La oficial, volvemos al derecho internacional. Vamos a seguir con el proceso de identificación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seguir con la identificación de los 85 tribus que no plantean problemas y las partes se comprometen a que dejan esas 3 durmiendo el sueño a lo justo. Ya veremos qué hacemos. Cuando llegan al final de ese proceso es cuando hace público la MINUSO cuál es la composición del censo y cuando Marruecos dice que se retira, ¿no? Como Kofi Annan sabía que esto iba a pasar, paralelamente abrió la vía oficiosa y encargó a James Baker de realizar un plan político que, por lo tanto, por lo menos como jurista, si el Polisario lo acepta muy bien, pero como jurista es inaceptable, ¿no? ¿Qué prevé el plan Baker? Pues el plan Baker 1, mejor ni lo menciono, pero el plan Baker 2 plantea, vamos a tener una autonomía, esa autonomía misteriosa de la que habla Marruecos y que apoya con tanto entusiasmo España, una autonomía en la que van a poder ser elegidos para gobernar esa autonomía las personas que han sido incluidas en el censo de Naciones Unidas, es decir, los saharauis. Van a poder votar las personas que están incluidas en el censo, es decir, los saharauis. Y al cabo de 5 años se va a celebrar un referéndum de autodeterminación en el que se va a preguntar a la población si quieren que se integre en Marruecos el Sáhara Occidental o se convierta en un Estado independiente, en el que van a participar las personas identificadas por la MINUSO y todos los, literalmente, residentes de buena fe hasta el 31 de diciembre de 1999.
Esto suponía que podía haber aproximadamente 3 marroquíes por cada saharaui ya. Bueno, pues el Frente Polisario acepta y Marruecos no lo acepta. Y que además a mí me dejaron fatal porque en el año 2003 Buhari me dijo tenéis que hacer un decálogo a los internacionalistas españoles, 10 puntos que diga cómo tiene que desarrollarse. Y mientras estábamos negociando ese decálogo, recibimos llamadas del Ministerio del Exterior diciendo a hablar del Plan Baker. No podemos hablar de porque el Plan Baker es un plan político, nosotros hablamos de derecho internacional. Y al día siguiente, después de haberme peleado yo con todos los jefazos para que no apareciera el Plan Baker, el Frente Polisario acepta el Plan Baker. Y yo, joder, yo llamo y digo, me habéis dejado bien. Y dice, no, pero ¿sabes qué pasa? Hemos ido a Kofi Annan y le hemos dicho, mira, esto dice el derecho internacional, estamos aceptando. O sea, fíjate el recorrido que estamos haciendo, es el último que podemos aceptar. ¿Por qué lo aceptaron? Porque sabía que Marruecos no lo iba a aceptar, porque Marruecos es impensable una autonomía y porque los saharauis decían, si nos dan 5 años y gobernamos nosotros, vamos a convencer a los colonos de que van a vivir mucho mejor, le vamos a dar la nacionalidad y van a vivir mucho mejor en un Sáhara independiente que volviendo a su tierra como Marruecos. Y cuando le preguntaron a Peter Balbán, un enviado especial del secretario general en el Sáhara Occidental, en el Parlamento francés, ¿cómo es posible que Marruecos no acepte este plan? Es un plan pro-marroquí. La respuesta fue, Marruecos no se fía del voto de sus ciudadanos. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, el plan Baker fue aceptado por el Frente Polisario. Entonces, si llegó a aceptar eso, ¿cómo no vamos a creer ahora que va a aceptar una autonomía? ¿Qué autonomía? O sea, ¿qué autonomía? ¿Qué es lo que les hace pensar que 47 años después de ocupación, en el momento en que han vuelto a la guerra, en el que tienen en la mano una posible sentencia que deja clarísimamente establecido que tienen que contar con el Frente Polisario, que ahora van a aceptar un plan de autonomía? Que se lo digan a los rifeños. He participado como observador internacional en alguno de los juicios que se han celebrado contra los líderes del movimiento del RIF, a los que les han castigado con las mismas penas, los mismos teatros de juicios, a condenas de entre 20 años y cadena perpetua, y hablando con ella, que de verdad que es una gente espectacular, seria, rigurosa, mucho más que los saharauis, no digo broma, pero una gente muy, muy seria, y me decían, ahora nos damos cuenta de que nos están dando el mismo jarabe que le han estado dando a los saharauis durante 40 años. Pero no podemos ir de la mano con los saharauis porque lo primero que hizo el rey fue acusar a la resistencia rifeña de recibir ayuda del Frente Polisario. Está el Frente Polisario para ayudar a alguien. Pero bueno, yo creo que es importante recordar eso, ¿no? Y el papel de España, lamentable, siempre se suele utilizar el ejemplo de Timor Oriental. Y a estos efectos vale, porque Portugal era la potencia administradora de Timor Oriental. En el mismo año, el mismo mes del mismo año, en noviembre de 1975, Timor Oriental, cuando va a celebrarse un referéndum de autodeterminación y se va a convertir en un estado independiente, la potencia regional Indonesia lo invade, lo mismo que pasa con el Sáhara Occidental por parte de Marruecos. ¿Qué hacen las potencias coloniales? España entrega el territorio y sale corriendo, y Portugal sigue defendiendo desde entonces que es la potencia administradora del territorio. Tiene una política espléndida de acogida con todos los timoreses que llegan a Portugal, a los que les conceden la nacionalidad portuguesa según la solicitan. Y además... Igual. Sí, igual. Incluso llega a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para defender, para impugnar un acuerdo internacional que pretende explotar los recursos naturales de Timor Oriental. Es un acuerdo que concluyen Australia y Indonesia, lo mismo que la Unión Europea y el Sáhara Occidental, lo mismo. Entonces Portugal dice, yo sé que no puedo demandar a la Unión Europea, no puedo demandar a Indonesia porque no acepta la competencia de la Corte, por lo tanto demando solamente a Australia por los actos de derecho interno en aplicación de ese acuerdo. Era cogido por las pinzas, era muy difícil que la Corte lo admitiera, y la Corte dijo que no podía valorar la legalidad de los actos internos de Australia en aplicación de ese acuerdo sin valorar previamente si ese acuerdo era acorde con el derecho internacional, y que como Indonesia no lo aceptaba y no era parte necesaria, pues no tuvo que archivar el asunto, ¿no? Pero la posición de Portugal fue defender el derecho de autodeterminación del pueblo timonense hasta que se convirtió en un Estado. El de España es todo lo contrario, está apoyando la ocupación militar. Con palabras de nosotros, siempre todos los gobiernos dicen nosotros damos más que el anterior para la ayuda humanitaria, pero la ayuda humanitaria no resuelve el conflicto, perpetúa el conflicto indefinidamente. Sí. Primero, muy valiosa como la apuesta de usar el derecho frente a este tipo de situaciones que son la ignominia total. O
sé cómo tú puedes vivir, por ejemplo, o estar en España, que es el país agresor. O sea, a mí me parece eso muy valiente. Pero el documental nos deja algo claro, y es que el escenario político y el escenario jurídico está sometido a lo económico, y que estás con las esperanzas de que se confirme la sentencia y eso abra como un camino, pero pues la realidad está ahí. Y la pregunta es, bueno, esta es la demostración de las limitantes, por darle solo ese adjetivo al derecho internacional, que nos vende Occidente como hacia los demás, pero que ni siquiera aquí cumplen. Y si no se logra por esa vía y este escenario económico, porque es eso, la expoliación de los recursos del pueblo saharaui. Pero por eso hay que utilizar el derecho. Ese ha sido mi empeño desde hace muchísimos años, con Bujaire, con Haddad, que no, había un problema clave, y era que yo tengo colegas de mi universidad que estaban trabajando como letrados en el tribunal, me decían, no presentéis recursos porque no van a aceptar la legitimación activa del Frente Polisario, no van a aceptar que el Frente Polisario puede representar al pueblo saharaui ante los tribunales de la Unión Europea. Pero había que intentarlo, y mira por dónde a la primera lo aceptó, ¿no? Entonces, el tribunal ya ha dicho algunas cosas que son ya jurisprudencia, con independencia de que el Tribunal de Justicia pudiera cambiar su posición, que esperemos que no. Ha dicho claramente algo que era muy básico, porque en derecho internacional no hay ninguna discusión, y es que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. Entonces, esto es una limitación ya de por vida, porque hasta ahora tú ibas a un tribunal interno y tú decías, no, es que la Corte de la Haya, en un dictamen del año 75, y me está contando, ¿no? No es el Tribunal de Justicia en la Europea. Esto es jurisprudencia, tú estás vinculado como tribunal. Las empresas que están negociando la explotación de los recursos naturales, porque una cosa es los estados, la Unión Europea, y otra cosa son las empresas, ¿no? Están violando el derecho internacional. Entonces, yo creo que hay que seguir por la vía del derecho, y por eso hay que intentar, los mecanismos de Naciones Unidas de protección de los derechos humanos son muy endebles, porque acaban todos en un informe que, bueno, que a los estados que violan el derecho internacional les importa muy poco, ¿no? España es uno de los estados que más le ofende cuando el Comité de Derechos Civiles Económicos o Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, dice que España ha violado una norma y se encargan de al año siguiente ir con toda una batería de medidas para demostrar que ya lo están modificando, ¿no? Pero hay estados los que violan el derecho internacional que les importa un bledo. Bueno, pues hay una Naciones Unidas, uno más, nos da igual, ¿no? Entonces, hay que acudir a las vías del derecho en los que hay una separación de poderes, aunque sea aparente, ¿no? Y por eso están las vías del derecho internacional, digamos, en la Unión Europea, y luego está también el Consejo de Europa, porque también está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es otra vía todavía que está por ahí a mitad de camino, y luego están los tribunales internos de los estados. Pero no solamente en España, hay otros muchos estados. Y hay estados en los que se puede presumir que hay más independencia, aunque todos sepamos que existe una división de poderes en todos los estados de la Unión Europea. Hay algunos estados en los que el poder judicial es más independiente del poder ejecutivo que lo que ocurre en nuestro país. Me consta que hay muchos jueces y fiscales, gente del mundo del poder judicial en España, que está esperando con los brazos abiertos a que les llegue una demanda. Porque aquí se habla mucho digamos, y esto en Francia habla de eso, ¿no? Del complejo que tienen los españoles, ¿no? Por la no descolonización, la deuda moral. No, es jurídica. Es responsabilidad jurídica. Pues yo creo que hay que explorar siempre las vías del derecho, porque es verdad que en algunos ámbitos son muy limitadas y que con un informe no vas a ningún lado, pero una sentencia de un tribunal interno condenando a una empresa, y fíjate, sin llegar a ese punto, recuerdo cuando, después de las primeras sentencias, igual se merece la pena comentar, ¿no? La República Saharaui, como he dicho ella, es un miembro de la Unión Africana. El Frente Polisario, o en este caso la República Saharaui, hizo el seguimiento de buques que salían con fosfatos de los territorios ocupados en dirección hacia Nueva Zelanda, que pasaban por Sudáfrica. Cuando uno de estos buques atracó en un puerto de Sudáfrica para llevar a cabo para cargar combustible, la República Saharaui presentó una demanda contra esta empresa. Se llevó a cabo un procedimiento de un Estado, porque es un Estado entre la Unión Africana, y el tribunal condenó a esta empresa porque transportaba productos robados
a entregárselo a sus propietarios. La primera vez en la historia que el pueblo saharaui había sido propietario de sus recursos naturales, aunque fuera una cosa simbólica en ese momento, ¿no? Pero esa vía del derecho está abierta. También se intentó, por un buque que iba por la otra vía, por el canal de Panamá, hacia Canadá, con fosfatos. Se presentó una demanda ante un tribunal de Panamá. Yo he visto la demanda y la verdad es que, bueno, pues, es que el presidente policial no está para ayudar a nadie. Y hecho en mano de un despacho de abogados, pues que, en fin, un poco chapucero. Y después de 3 días, pues la jueza dijo, lo siento, pero con estos argumentos jurídicos no tengo más remedio que dejarlo marchar, ¿no? Pero ya no van por ahí, porque ya saben que la próxima pueden paralizar también. Esto los obliga a hacer un recorrido por el sur de Argentina, por aguas mucho más difíciles para la navegación, encareciendo mucho el transporte, y al final se trata de utilizar el derecho para complicar la vida a Marruecos y a esa explotación de los recursos naturales, ¿no? Cuando se produjo la primera sentencia, no se presentó la demanda, pero el agente policial denunció que iba a presentar una reclamación de 4.000 euros, no recuerdo mal, contra Transavia, una compañía aérea holandesa que había puesto en marcha un vuelo directo a París-Dakhla, ciudad ocupada del Sáhara Occidental, vendiendo pues, el viaje al paraíso del sur, en el sur de Marruecos. Y dio una rueda de prensa diciendo que iba a exigir esa reclamación y Transavia suspendió los vuelos. Inmediatamente dijo que los suspendía porque no eran rentables. No, lo suspendió porque a las empresas si le tocas el bolsillo y es ahí donde hay que ir. Entonces ya sabemos que en toda la sociedad, ya lo estamos viendo, ¿no? La economía está por encima del poder de los estados, que hay empresas que tienen más poder que muchos estados, pero esta es la vía, yo creo, por lo menos una de las vías. También está la guerra por otro lado y también está la resistencia a los territorios ocupados y yo creo que todo esto está haciendo que estemos en uno de los mejores momentos después de muchísimos años. Aunque la gente se lleve las manos a la cabeza cuando vea lo de la carta de Sánchez, estamos en uno de los mejores momentos porque estamos todos los días hablando de este tema. Y ahora hay que seguir haciendo todo el ruido posible. Aquí estamos nosotros. Habida cuenta de todos esos precedentes, ¿para cuándo llega una querella aquí en España contra cualquiera de estas compañías? En la cena te lo cuento. Yo simplemente quería añadir y por citar a un dirigente que apreciábamos mucho, Soleota y yo, Mohamed Haddad, jefe de la diplomacia saharaui, fallecido en abril de 2020, siempre nos insistía hasta la saciedad a las nuevas generaciones que el derecho estaba de nuestra parte, ¿no? Entonces creo que algunas personas lo tenemos muy en cuenta, estamos bien respaldados y creo que fuera bromas, se ha demostrado que es probablemente la vía más efectiva por los ejemplos que ha dado Juan. Igualmente se han enviado a muchísimas empresas cartas recogiendo la jurisprudencia del tribunal y advirtiendo de la posibilidad de el emprendimiento de acciones legales y han habido cambios. Por si os interesa, Western Sahara Resource Watch es una organización formada por voluntarios de más de 40 países que básicamente se encargan del seguimiento de la explotación de los recursos. Nosotros trabajamos de manera muy estrecha. Anselmo Fariña tiene un conocimiento, yo hasta que entendí que era fondear cuáles eran los barcos, qué tarda un barco en un mundo paralelo, pero hacen una labor tremenda en cuanto a sistematizar todos los datos de todas las actividades económicas que tienen lugar en el territorio y eso facilita mucho también la labor jurídica y también la labor política. Al final, todo acaba como hemos visto, excepto el terreno militar, todo acaba en lo jurídico y es en el que salimos ganando por las razones que ha explicado Juan. Y en cuanto a tu pregunta o comentario sobre vivir en España, creo que al final es
por razones obvias de historia, pero la opción más utilitarista de poder aportar y contribuir a la causa, aparte de razones médicas y cosas de problemas de un Estado en el exilio, pero creo que al final dentro de una de las opciones de seguir luchando por la independencia era esta. Y decía Buhari Ahmed que mientras quede un saharaui sobre la faz de la tierra seguiremos luchando. Entonces creo que ese es el mensaje. Yo creo que además hay por lo menos, bueno, una buena noticia, ¿no? Bueno, hay muchas buenas noticias, pero por ejemplo, tú has mencionado a West Sahara Resources Watch. Es una ONG que ha conseguido algo tan insólito como, por ejemplo, una de las empresas petrolíferas que había negociado con Marruecos tenía más del 50% de capital del fondo de pensiones de Noruega. Los noruegos se mueren y siguen cobrando la pensión porque invierten en petroleras. O sea, y entonces presentaron una queja ante el gobierno porque estaban apoyando a una empresa que estaba explotando ilegalmente los recursos naturales del Sáhara Occidental y retiró el capital y la empresa se tuvo que marchar. O sea, la sociedad civil sí tiene cosas que hacer. Esto es para mí la grandísima noticia, ¿no? Uno de los asuntos que ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no el Tribunal Superior que decía el periodista o no sé si es político, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha llegado a través de una ONG. A través de una ONG. Esto ha provocado algunos problemas jurídicos de control de por dónde va a tirar el tribunal según la demanda sea presentada por el Polisario o por quien sea, pero la cuestión es una ONG británica que presenta demandas contra 2 ministerios de Reino Unido porque están aplicando en el Reino Unido, están tomando medidas en aplicación de los acuerdos de pesca violando el derecho internacional. Esto llega hasta la High Court, hasta al Tribunal Supremo del Reino Unido, y el Tribunal Supremo plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, que dígame usted, yo tengo que resolver si lo que están las medidas internas del derecho del Reino Unido son o no contrarias al derecho internacional, pero para eso tengo que saber si los acuerdos de pesca son acordes con el derecho internacional o no. Y esto llega hasta una ONG, una simple ONG, sí, Western Sahara Campaign, llega hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto es increíble. O sea, claro, no llega directamente, llega a través de una cuestión prejudicial. Pero una cosa que, mira, creo que no se ha destacado suficientemente, si veis el acto, digamos, el documento por el que el tribunal remite la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europea, califica literalmente los territorios ocupados. Dice, este tribunal duda mucho de que una potencia que ocupa militarmente un territorio pueda negociar la ocupación. No, joder, es que esto es la leche. O sea, que el propio Tribunal Supremo del Reino Unido diga eso, luego ya veremos lo que hace el Tribunal de Justicia con eso, ¿no? Hay un documento que probablemente sea el documento más importante desde la perspectiva del derecho internacional, que no tiene ese carácter vinculante porque el tribunal lo ignoró totalmente, que son las conclusiones del abogado general. El abogado general, antes de los acuerdos de pesca, hace una especie de propuesta de sentencia, que el Tribunal de Justicia sigue en el 80% de los casos, ¿no? En este caso el tribunal ni lo menciona, coge y lo tira directamente a la papelera. Porque ¿qué dice el abogado general? Dice, la Unión Europea está violando el derecho a la determinación del pueblo saharaui, está violando la soberanía permanente del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales, está incurriendo en responsabilidad internacional porque con su comportamiento está favoreciendo la consolidación de una violación grave del derecho internacional como es la ocupación militar de un territorio. Está reconociendo de jure la ocupación militar. Lo dice el abogado general, dice no. La Unión Europea dice no, nosotros no reconocemos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y el abogado general dice sí, con estos acuerdos están reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y están incurriendo en responsabilidad internacional. Bueno, yo cuando leí las conclusiones de esto casi me caigo para atrás, ¿no? Lo tuve que leer otra vez y dije, no, esto está mal, será una versión que era filtrado de Hawái y ha metido ahí sus... Pero es así. Entonces, pero es un documento oficial de una institución importante del Tribunal de Justicia, ¿no? Entonces, bueno, hay que confiar en que se confirme esta sentencia y ya está. Y si por lo que sea, pero como sí, pues lo dejamos ahí. Tenemos que ir cerrando ya porque son casi las 8. Dejamos si hay un último turno de intervención y... Que hable el pueblo. Claro.
¿Alguna última cuestión? ¿No? Bueno, pues si no hay nada más, bueno, cerramos. Y bueno, dando de nuevo las gracias por, yo creo que ha sido una sesión A vosotros. súper instructiva y creo que la verdad, pues, la verdad es que es un tema que siempre tenemos que seguir abordando en el máster un año detrás de otro porque hay una novedad detrás de otra por parte del Tribunal de Justicia y a lo mejor a ver si en una próxima ocasión podemos contar que ya tenemos un caso ante la justicia española persiguiendo a alguna de estas empresas. Lo podemos contar el año que viene. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y